Bien, pues quisiera ver con ustedes dos temas importantes. El primero tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y me gustaría que hiciéramos un viaje por Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a tratar de ver algunos puntos importantes porque nuestra identidad en Cristo es fundamental para la vida de todos los creyentes. Si nosotros no entendemos lo que somos, de nada sirve entender lo que Dios es o lo que Jesús es. Y tenemos que ponerlo o vernos desde la perspectiva de cómo Dios nos ve. No desde nuestra humana perspectiva o desde nuestra perspectiva maliciosa o de acuerdo a nuestros aciertos o desaciertos. Pero debemos conocer nuestra identidad en Jesucristo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, a cómo Dios nos ve. Y en el capítulo 6 empieza diciendo algo muy interesante. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se hace esta pregunta el apóstol Pablo. Y responde en el versículo 2, no lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados con él en su muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y una de las principales cosas que tienen que ver con nuestra identidad en Cristo es lo que sucedió cuando Jesucristo murió y cómo nosotros nos debemos identificar con Él. Lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo nos redimió. Él pagó por todas nuestras deudas por causa de nuestros pecados. Y respecto a esto, es importante entender que todo hombre nacido de mujer nace separado de Dios, destituido de Dios, dice la Escritura en Romanos 3, 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta palabra, por cuanto todos pecamos, si la consideramos un verbo, estamos hablando de acciones pecaminosas. Pero la esencia o la naturaleza del hombre es el pecado. Es decir, cuando el hombre se separó de Dios o cuando Dios se separó del hombre espiritualmente, entonces nuestras vidas quedaron de alguna manera separadas de Dios y en nosotros quedó una naturaleza muerta, separada de Dios. A esa naturaleza espiritual Dios le llama una naturaleza pecaminosa. Ahora, nuestra alma y nuestro cuerpo juntamente se corrompieron. Con el paso del tiempo, en la humanidad el hombre se corrompió porque separado de Dios, Dios no podía guiarlo en sus deseos, en sus pensamientos, en su corazón, en sus propósitos, si el hombre no decidía escuchar la voz de Dios. Y entonces, dado que Dios le dio esa autoridad al hombre o ese derecho al hombre de decidir, es que entonces el hombre pudo decidir o escuchar a Dios o ser guiado por Dios o escuchar la voz que no proviniera de Dios. Y sabemos que la voz que no proviene de Dios es la voz
del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Y entonces todo hombre nació con una naturaleza pecaminosa en nuestro espíritu, una naturaleza separada de Dios. La Biblia le llama una naturaleza pecaminosa, que lo único que puede hacer es influenciar a cometer pecados, acciones pecaminosas en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Recuerde que nuestras acciones tienen que ver con quien guía, quien gobierna la vida del hombre. Y como nuestro espíritu estaba separado de Dios, nuestro gobierno quedó a merced del alma. Y entonces no había una fuente de bendición que pudiera proveer bendición, pero más bien había una fuente separada de Dios que lo único que podía proveer o producir era pecados. Así es que dice la Escritura que Cristo Jesús nos redimió, pagó por todas nuestras deudas, pero no solo eso. Fíjese lo que dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Nuestro cuerpo es sepultado? ¿Nuestra alma es sepultada? No. Todo creyente nacido de nuevo es su espíritu sepultado con Cristo por el bautismo. El bautismo tiene que ver, la palabra bautismo tiene que ver con ser sumergido. Y Jesucristo fue sumergido en la muerte. Dice, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sumergidos en la misma experiencia, aunque Cristo la vivió en forma corporal, nuestro espíritu es llevado a la cruz. Nuestra naturaleza pecaminosa es llevada a la cruz y esta naturaleza muere. Pero Dios, con su poder espiritual, con el poder de su espíritu, crea una nueva naturaleza en nosotros. Por eso dice así, también nosotros debemos andar como Cristo resucitó en una vida nueva. ¿Cómo? Porque ahora Dios crea un espíritu nuevo en nosotros, en la justicia y santidad de la verdad, y Dios envía el espíritu de su Hijo. Así es que nuestro espíritu y el espíritu de Dios se hacen uno, como dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es lo que acabamos de decir. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, la naturaleza pecaminosa que producía acciones pecaminosas, es decir, éramos como un árbol malo que daba frutos malos, pero ese árbol malo fue llevado a la cruz y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y si fue crucificado, murió para no levantarse más. Y entonces el cuerpo del pecado en el creyente nacido de nuevo fue destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Así es que nuestro espíritu no solo ha sido perfectamente perdonado, es perfectamente justificado. De hecho, nuestro espíritu es perfecto porque el Espíritu Santo y nuestro espíritu son uno. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, son los nombres del Espíritu. Es uno con nuestro espíritu. Así es que el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto. Hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, quedamos libres del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, entonces, esta gracia, lo que hizo Jesús por nosotros en el Calvario, para que aumente, para que abunde, ¿debemos perseverar en el pecado? Y el apóstol Pablo se contesta, de ninguna manera. No lo permita Dios, dice, de ninguna manera. Porque ya fuimos liberados del pecado. Ya el pecado no tiene más señorío sobre nosotros, de tal manera
que debemos recibir la abundancia de su gracia una y otra vez, dice la palabra en Juan 1, versículo 16, que de su plenitud, de la plenitud de Jesús, tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia. Su gracia es tan abundante que está disponible para ti las 24 horas del día, continuamente, y nunca se agotará.